Estamos viviendo realmente tiempos muy difíciles y necesitamos nosotros que nuestra fe sea aumentada, que nuestra fe sea crecida, ¿sí? Es muy importante, ¿sí? Porque vamos a enfrentar situaciones más difíciles que las que estamos enfrentando ahorita, ¿sí? Entonces, por eso es bien importante que nosotros alcancemos una plenitud de fe, ¿sí? Vimos en la anterior enseñanza acerca de cómo en un marco de ofensas, en un marco de injusticias, ¿verdad? Pues los apóstoles dijeron en Lucas 17, Señor, aumentanos la fe, ¿sí? Y en Lucas 18 nos narra la historia de aquel hombre, ¿verdad? Juez injusto que ni temía a Dios ni temía a los hombres, pero venía una viuda, ¿verdad? Y que le decía, hazme justicia, ¿sí? Ajá. Entonces, el juez justo nos hará justicia. Pero necesitamos, en medio de un marco de ofensas, de injusticias, ¿verdad?, aumentar nuestra fe. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, por eso en Lucas 18, ¿verdad?, que nos narra la parábola de la viuda y el juez injusto, en el verso 6 nos dice, Lucas 18, 6 dice, y el Señor dijo, escuchad lo que dijo el juez injusto. Escuchad lo que dijo el juez injusto, ¿sí? Le haré justicia. Y era un juez injusto. Nuestro Dios no es un juez injusto, nuestro Dios es un juez justo, ¿sí? Y dijo, no hará justicia Dios a sus escogidos, que claman a Él día y noche, ¿sí? Se tardará mucho en responderles, os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Yo oía, ¿verdad?, de un hombre que, no recuerdo bien el nombre, pero dice que el 65% de cristianos han regresado para atrás en estos tiempos, ¿sí? Entonces, aumentanos la fe. Necesitamos generar una fe, ¿sí? Y necesitamos nosotros, ¿verdad?, tener esa fe en que Dios nos hará justicia. En Hebreos 4:1 vemos que dice, temamos pues, no sé, que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, ¿sí?, alguno de nosotros parezca no haberla alcanzado. Ajá. Entonces, este versículo nos está diciendo que el temor nos va a librar, de algo peligroso. El escritor dice que muchas de las cosas que le suceden a los humanos, a los cristianos y no cristianos, es porque no hay el temor que da la vida del Espíritu. No hay el temor que da la vida del Espíritu, ¿sí? Porque de todas maneras, si no tenemos el temor de Dios, tendremos el temor de los enemigos del propósito de Dios, ¿sí? Hay mucha gente temerosa en este tiempo, ¿verdad?, porque prestamos oídos a los rumores de las redes sociales, de las fuentes de información de este sistema que tratan de poder intimidar a la gente, ¿verdad? Entonces, si nuestra vida espiritual no se llena del temor de Dios, se va a llenar del temor del sistema del siglo, que se terminará quedando con nuestra vida, ¿sí?, sin haber cumplido en la tierra la razón de nuestra existencia, ¿sí? Entonces, no sea que permaneciendo aún la promesa, ¿sí? El escritor de los Hebreos está diciendo que tenemos que tener temor de que todavía estemos permaneciendo con una actitud como si Dios no hubiese hecho todas las cosas. Este es el contexto de la palabra, ¿sí? Una promesa es una palabra dada que no está cumplida. Es una promesa, ¿sí? En el caso del escritor a los Hebreos, dice que tengan cuidado, no sea
permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, no la alcancen. ¿Sí? Hebreos 4, verso 2, también nos dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe, en los que la oyeron. ¿Sí? Entonces, nos fue predicada lo mismo, pero a unos les aprovechó, a otros no, porque no oyeron y no se produjo, ¿verdad?, lo que la palabra buscaba producir. ¿Qué es lo que buscaba producir? Fe. ¿Sí? Ahí está nuestro punto. ¿Sí? Hay personas que fueron expuestas a la misma palabra, al mismo mensaje, al mismo Dios, sin embargo, no les aprovechó el oír la palabra, porque no le acompañaron fe. Este es nuestro punto, fe. Entonces, dedicamos tiempo a la fe, porque la fe no es un tema, la fe no es una doctrina, la fe no es un sentimiento, la fe no es un parecer, la fe no es una creencia, porque el diablo cree también, ¿sí? Entonces, ¿qué cosa es la fe? La fe es la sustancia misma de la vida de Dios, operando en alguien que ha alcanzado la salvación. Se lo vuelvo a repetir, la fe es la sustancia misma de la vida de Dios, operando, actuando en alguien que ha alcanzado la salvación. ¿Sí? Esto es lo que es fe. Hebreos 4:3 dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído entramos en el reposo. De la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque no creyeron. ¿Sí? Entonces, el tema de Hebreos 4 no es la espada, ¿sí? El tema de Hebreos 4 es el reposo. El tema es Cristo en forma de paz en el corazón de los hombres. Ese es el gran tema de Hebreos 4. Cristo en forma de paz en el corazón de los hombres. ¿Sí? Nosotros no tenemos promesas. ¿Sí? Tenemos la fe de que Dios que es Cristo. Tenemos la fe de Dios que es Cristo mismo, esperando en nosotros, llevándonos a un nivel de creer que aquello que Dios prometió ya está cumplido en el Cristo que habita en nuestra vida. ¿Sí? Hoy no tenemos una promesa, hoy tenemos un cumplimiento. Ya está cumplido. Cuando Él dijo, consumado es, ya está cumplido. ¿Sí? Entonces, por eso es que es importante entender que nosotros no tenemos promesa, tenemos la fe de Dios, que es Cristo mismo, esperando en nosotros, llevándonos a un nivel de creer, que Dios prometió, ya está cumplido en el Cristo que habita en nuestra vida. ¿Sí? Tenemos el cumplimiento. ¿Sí? Todo lo que necesitamos para el camino de la vida está en nosotros, el Cristo que nos habita. ¿Sí? Porque lo que necesitamos no es dinero ni vida, lo que necesitamos es Cristo manifestado en nuestra vida. Eso es lo que necesitamos. ¿Sí? Cristo manifestado en nuestra vida. Permanecer en la fe con la cuota justa, en la medida psicológica y física, de nuestra madurez.
hace que todo el cumplimiento de la palabra se exprese en tiempo, en forma, ¿sí? Para que lleguemos al final de nuestros días creyendo que lo que Dios ya hizo, ¿sí? Que lo que Dios ya hizo se cumplirá y lo veremos manifestado. Él ya lo hizo, ¿sí? Lo vamos a ver manifestado. Vamos a ver manifestado el gobierno, el reino de Dios. Lo vamos a ver manifestado. Entonces, la fe no es esperar que Dios mueva su mano. La fe es para que nosotros movamos las nuestras, ¿sí? Esto es, ¿sí? Por eso si tuvieras fe, tú le dirías a esa montaña, muévete. Por eso los problemas que enfrentó Pedro es porque perdió su mirada, porque perdió su enfoque, ¿sí? Se desenfocó y empezó a mirar los vientos, empezó a mirar las olas. Nosotros pongamos nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe, ¿sí? Entonces, la palabra cumplida en nosotros es que Cristo primero llevó todos nuestros pecados sobre Él, pero en su resurrección nos hizo su cuerpo. Somos su cuerpo, somos Él en nosotros y nosotros en Él, ¿sí? Y Él ha sustentado a su cuerpo en todas las cosas, ¿sí? Él ha sustentado a su cuerpo en todas las cosas, ¿sí? ¿Sí? Si Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, ¿cuánto más nos sustentará a su cuerpo, que está conformado por los millones y millones de hijos e hijas que están esparcidos en todo el globo terráqueo? Por eso es importante, ¿verdad?, que generemos ese tipo de fe, que aunque seamos ofendidos mantengamos nuestra firmeza, que aunque nos hagan cosas injustas esperemos en el Dios que nos hará justicia, porque Él nos hará justicia. Pero dice, cuando el Hijo del Hombre hallará fe, es importante que halle la fe en ti y en mí, y la fe es un crecimiento más de Él, es más Él en nosotros, ¿sí? Mira, ¿sí? Entonces, Él ha sustentado su cuerpo en todas las cosas, pero la fe hace que esa palabra cumplida todos los días dispense la medida necesaria para nuestra salud, ¿sí? Hacemos crecer nuestra fe de una sola forma, y eso es oyendo a Dios, ¿sí? Aprender a esperar en Dios. Háblame, espero en ti. Cuando ores, cuando leas la Escritura, o esperar en todo momento, háblame, ¿sí? Es la única manera de hacer crecer nuestra fe, ¿sí? Él es el autor y consumador de la fe. Pongamos nuestra mirada en estos tiempos que para la humanidad son difíciles, que para la humanidad son amenazantes, pero para nosotros son tiempos de oportunidad, ¿sí? Nosotros no oramos para que Dios haga, ¿sí? Oramos para que Dios nos revele lo que Él ya hizo, ¿sí? Nota bien importante, nosotros no oramos para que Dios haga, nosotros oramos para que Dios nos revele lo que ya hizo, ¿sí? Lo que ya hizo, ¿sí? Y que tengamos la capacidad de poder vivirlo, ¿sí? Que tengamos la capacidad, ¿sí?, para poder vivir la magnitud de esta salvación tan grande, ¿sí? Es importante. Entonces, ¿a qué se dedica la iglesia hoy? Creemos que el daño en nuestra generación es la falta de fe. Decíamos en la enseñanza del viernes que hay un solo problema, un problema muy grande en la iglesia, en la humanidad. Es la ausencia de fe, es la falta de fe. Por eso tenemos que generar fe, y la única manera de poder generar fe es poniendo nuestra mirada en Cristo, es mirando al Cristo, mirando al que no se ve.
Como Moisés dice que se sostuvo como mirando al invisible, ¿sí? Como mirando al invisible. Entonces, ¿a qué se dedica la iglesia? ¿Sí? Todos los días de la vida debemos preguntarnos, ¿a qué se dedica la iglesia? Esa es la pregunta que nos va a resolver en el tiempo, ¿sí? Todas las cosas. ¿A qué nos dedicamos nosotros como parte de la iglesia? ¿Sí? ¿Sí? La iglesia se dedica exclusivamente a darle crecimiento a Cristo en forma de fe en la tierra. ¿Sí? La iglesia se dedica exclusivamente a darle crecimiento a Cristo en forma de fe en la tierra, porque la fe es Cristo expresado por la iglesia. La fe es Cristo expresado por la iglesia. Es un movimiento continuo. ¿Sí? No debemos dejar que nos muevan los temores. ¿Sí? Temamos a Dios. Temamos a Dios. El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Actuemos con temor y nos vendrá la sabiduría de Dios. ¿Sí? Tenemos que hacernos el hisopado de fe o la prueba de fe. ¿Sí? Porque la falta de fe es asintomática. La falta de fe y la incredulidad, que es donde hay temores. ¿Sí? Donde hay temores. ¿Sí? Mucha gente, yo les aseguro y creo firmemente que no se fue por el COVID, se fue por el temor, se fue por el miedo, se paniquearon, porque oyeron los rumores, porque se pegaron a ver, ¿sí?, lo que las noticias reportaban, y entró el temor. ¿Sí? En vez de oír a Dios, en vez de esperar en Dios, la palabra de vida, la palabra de poder, Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Es importante, ¿verdad?, nosotros comer a Cristo. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Por eso es lo que digo, la iglesia se dedica exclusivamente a darle crecimiento a Cristo en forma de fe en la tierra. Si Dios te habla, créele a Dios, ¿sí? Métete en la Escritura, escudriña la Escritura, pero busca a aquel de quien la Escritura habla, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Sí? ¿Sí? La fe es Cristo expresado por la iglesia, es un movimiento continuo. Entonces, la falta de fe es una pandemia asintomática. Esa es la verdadera pandemia. ¿Sí? La falta de fe. Cuando somos expuestos a los problemas de la vida, es cuando salta, si estábamos no con el COVID-19, sino con el temido mal del 21. ¿Sí? Porque la fe se ve cuando se expande nuestra vida a situaciones críticas, a situaciones no comprensibles por la mente humana, a donde lo único que nos sostiene es lo que ya Dios ha cumplido en Cristo. Dios ya ha cumplido en Cristo. En Cristo el enemigo fue derrotado. En Cristo el pecado fue derrotado. En Cristo los principados, las potestades, los principados que operan en el mundo de maldad fueron vencidos. ¿Cuánto más este virus? ¿Sí? Pero temor. ¿Sí? Entonces, si no nos llenamos del temor a Dios, ¿sí?, del temor a Dios, nos llenaremos de los temores del sistema de este mundo. Tengamos temor a Dios. ¿Sí? Mira, entonces, la fe es una pandemia, le decía, sintomática.
Cuando somos expuestos a los problemas de la vida es cuando salta, si estábamos no con el COVID, sino con el temido siglo XXI, del siglo XXI. ¿Sí? Porque la fe se ve cuando se expone nuestra vida a situaciones críticas, a situaciones no comprensibles por la mente humana, a donde lo único que nos sostiene, a donde lo único que nos hace permanecer firmes, arraigados, en medio de los vientos, en medio de las aguas, en medio de las olas, es que estamos firmemente cimentados sobre la roca que es Cristo Jesús. ¿Sí? Nuestra posición en Cristo. ¿Sí? Nuestra posición en Cristo. Lo que Dios ya ha cumplido en Cristo cumplió. ¿Sí? Somos libres. ¿Sí? Entonces, el nuevo nacimiento no es una doctrina, es un entendimiento de que tenemos que regresar por el Espíritu a la vida de Cristo que era antes y entender que allí nace la fe. Allí nace la fe. ¿Sí? La fe es saber que antes de que eso sucediera en el vientre de nuestra madre, ya había sucedido en Dios. Y eso no es una doctrina, es una experiencia que se lleva adentro. ¿Sí? ¿Quiénes éramos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro pasado? ¿Sí? Nuestro verdadero pasado está en que estábamos en Cristo desde la eternidad. ¿Sí? Nuestra posición en fe es el fundamento que es Cristo. ¿Sí? Nosotros somos productores de fe y es a lo que nos dedicamos. ¿Sí? Es a lo que nos dedicamos. ¿Sí? Si trabajamos en una empresa, no hacemos lo que sentimos. No fuimos llamados a esa empresa para que digamos si sentimos o no sentimos de hacerlo. Nosotros estamos intimados a producir aquello para lo que fuimos ocupados. ¿Sí? Lamentablemente, ese pensamiento no está en lo espiritual. Y eso se come la fe. Eso se come la fe. ¿Sí? Si estamos en una iglesia, ¿por qué no nos llama a hacer algo para la iglesia? No estamos aquí para producir servicio, estamos aquí para producir y multiplicar fe llamada a Cristo en lo que hagamos. Cuando esa evidencia de fe se manifiesta, ¿sí? Allí los dones y la vida y la salvación se van a expresar. Pero esto no se trata de cosas que a nosotros nos parece. Esto es fe, la sustancia misma de la vida de Dios en nosotros, que opera. ¿Sí? Entonces, y decir esto es fe, no se trata de mí, esto se trataba de Cristo, de su eterno propósito y de que Él se ha expresado en mi vida y a través de mi vida. ¿Sí? El llamado de Dios fue antes de que nosotros naciéramos. La salvación vino con un sobre, como si nos la hubiese mandado un juez, intimándonos a que después de ser salvos, quedamos automáticamente incorporados a la familia, a la gran familia de Dios, al ejército de Dios, al cuerpo de Dios. ¿Sí? Entonces, a nosotros no nos pone mal otra cosa que no sea responder a nuestro llamado, porque esto se llama la batalla de la fe. Esto se llama la batalla de la fe. La única batalla que se pelea, que es buena y que debe ser conquistada, es la fe, de que nuestra fe es la de que nuestra fe no se doble ante los vientos de la vida. Y tenemos el intercesor por excelencia. Yo he rogado porque tu fe no falle. Yo les aseguro que nuestro Dios Jesucristo está rogando porque nuestra fe no falle. Somos su cuerpo, somos parte de su cuerpo, ¿sí? Por eso Pablo dice, he peleado la buena batalla, la batalla de la fe, ¿sí? Esa es la batalla que tenemos que pelear.
y que debe ser conquistada. Es la batalla de nuestra fe, que no se quiebre, que no se doble, ¿sí? Que podamos decir, he peleado la batalla, he guardado la fe, gané, mi fe se mantuvo firme y voy adelante y sigo creciendo, ¿sí? Por eso es importante, ¿verdad?, que generemos fe, y la única manera de generar fe es poniendo nuestra mirada en Jesús, ¿sí? Porque Jesús es el autor y consumador de la fe. En medio de este tiempo ofensivo, en medio de las injusticias, oigamos lo que le dijo el juez injusto, ¿sí? Oigamos, ¿cuánto más no nos hará justicia nuestro Dios? ¿Sí? Pero la cosa es, ¿hallará fe? Hay fe en ti. Tienes esa fe que es Cristo Jesús, ¿sí? Que crezca esa fe, que crezca Cristo, ¿sí? Entonces reflexionemos un momento. Se necesita una expresión de mayor paz en nuestra vida. Es la fe, la sustancia de esa paz. No necesitamos algo como paz, necesitamos la fe que se expresa en paz. No necesitamos amor, necesitamos la fe que produce ese amor, ¿sí? Por eso es que por fe fuimos salvos, porque es la sustancia de Cristo que le da arranque a toda la deficiencia humana. Sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, oro porque hallemos gracia delante de ti, Padre Santo. Oro porque nos ayudes a mantener firme nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oro porque nos ayudes a mantenernos firmes en nuestra carrera, poniendo nuestra mirada firme en Cristo Jesús. Oro, Señor, porque haya un aumento de fe, haya un aumento de Cristo en nosotros, haya esa fe en nosotros que nos permita entrar a tu reposo, creyendo que lo que ya hiciste en Cristo será hecho y manifestado en esta temporalidad. Lo que ya está hecho en Cristo, somos más que vencedores. Padre, oro porque seamos firmemente arraigados y cimentados en la roca, entendiendo que vendrán vientos más fuertes, entendiendo que vendrán olas más fuertes, entendiendo que vendrán torrentes más fuertes y que se iban a golpear con ímpetu, pero porque estamos cimentados en la roca, que es Cristo Jesús, permaneceremos firmes, Señor. Oro por mis hermanos, cada uno de mis hermanos y hermanos que no conozco, pero que están en su batalla, sí, la buena batalla, la que debemos ganar, esa batalla que debemos conquistar, esa batalla que debemos salir airosos, que podamos decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, mi fe no menguó, mi fe que es Cristo creció en medio de las tormentas, en medio de los problemas, en medio de las situaciones difíciles. Mi fe que es Cristo Jesús se expresó y se manifestó y salí adelante. Gracias, Padre, por este tiempo. Oro por tu iglesia en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.